Mi nombre es Fernanda Speitia, del Grupo de Investigación de Operaciones 1, y a continuación explicaré el método simplex por maximizar. Para ello, tenemos que entender qué significa el método simplex o qué es. El método simplex es un procedimiento sistemático y eficiente para encontrar y probar soluciones de problemas de programación lineal localizadas en los vértices de optimidad. El método termina una vez que se haya encontrado la solución óptima. En términos simples, busca encontrar la mejor solución posible para un problema dado, considerando ciertas restricciones, ya sea maximizando o minimizando hacia el caso. Veamos un ejemplo. Resolver mediante el método simplex el siguiente problema. Tenemos que maximizar z es igual a 7x1 más 4x2, sujeto a tres restricciones, las cuales son 2x1 más x2 mayor o igual a 20, x1 más x2 mayor o igual a 10, x1 mayor o igual a 8. 1. Realizar un cambio de variable y normalizar el signo de los términos independientes. Habría que multiplicar por menos 1 en ambos lados de la inecuación, teniendo en cuenta que esta operación también afecta al tipo de restricción. Básicamente, agregamos lo que son nuestras variables básicas. 2. Colocamos nuestro sistema de ecuaciones mediante el método de tabular. En esta tabla tenemos una columna para cada una de las variables. En el renglón de color rojo colocamos la función objetivo. Recordemos que nuestra función objetivo va en Z y en los demás lugares colocaremos las demás restricciones. Para ello tenemos que pasar a negativo nuestra ecuación. Entonces tenemos que maximizar Z es igual a menos 7x1 menos 4x2. Básicamente sustituimos nuestras variables en nuestra tabla. Para ello, para elegir el renglón pivote, necesitamos localizar nuestro número más negativo, lo que viene siendo menos 7. Entonces elegimos nuestra columna de x1. Después, para básicamente encontrar nuestro renglón pivote, tenemos que dividir nuestra solución por las variables de x1. Entonces tenemos que 2 entre 20 da 10, 18 entre 1 da 18, 8 entre 1 da 8. Entonces tenemos que elegir el renglón con el valor más pequeño. Nuestro valor más pequeño en este caso es 8, por lo cual nuestro renglón pivote viene siendo S3. Ahora, en nuestra intersección de ambas columnas tenemos que el S3 es 1. Ahora sí que comenzamos con las interacciones. Recordemos que el recuadro de color verde es nuestro renglón pivote y en nuestra intersección es 1. Entonces, para nuestro renglón de función objetivo, que es Z, tenemos que convertir este menos 7 en 0, al igual con toda la columna de x1. Para ello necesitamos necesitamos hacer las siguientes operaciones que se encuentran aquí, donde dice Z. Para ello solo sustituimos los valores en nuestra tabla tabular, por lo que entonces nuestra función objetiva quedaría de esta manera. Después, para obtener los valores de S1, convertiremos a 2, este 2, en 0, multiplicando al 2 por el renglón pivote, que nuestro renglón pivote es este. Entonces tenemos las siguientes operaciones de este lado en rojo. Ahora, lo sumamos al renglón donde aparece 2, el resultado de esta suma junto con las operaciones del renglón pivote, colocamos lo que viene siendo nuestra columna de S1, sustituimos los valores. Ahora, para S2,
convertimos este 1 de nuestra columna X1, lo tenemos que convertir en 0. Hacemos exactamente lo mismo. Multiplicamos al 1 por el renglón pivote. Tenemos las siguientes operaciones. Ahora lo sumamos al renglón donde aparece 1 y el resultado de la suma lo colocaremos lo que viene siendo en S2. Ahora, nuestro X1 pasa exactamente igual. Checamos que no existe un número negativo en nuestra función objetivo. Nuestra función objetivo viene siendo z. Checamos que no haya ningún número negativo. Sin embargo, tenemos este menos 4. Por lo cual, si existe un número negativo, tenemos que continuar con una segunda restricción. Ahora, si existe un número negativo, elegimos el menor de ellos, que viene siendo el menos 4. En este caso está dado en la columna 2. X2 entra a la base y determinaremos cuál de las variables abandonará, o sea, cuál de las variables básicas dejará de existir. Para ello, la nueva variable básica ingresará en aquella restricción que más limita su crecimiento. En la primera restricción puede crecer hasta 4 unidades. En segunda restricción tenemos que puede crecer hasta 10 unidades. Para obtener eso, dividimos la constante entre el coeficiente de esta variable de esta restricción. Por lo tanto, 4 entre 1, 4. 10 entre 1, 10. 8 entre 0 es igual a 0. Para ello no hay restricción. Entonces tomamos nuestro valor más pequeño, que viene siendo 4, que es la columna de S1. Entonces damos por entendido que sale S1 y entra nuestra columna de X2. Seguimos con nuestra interacción 2. Entonces pasamos S1 a la tabla dividiéndolo entre ese número y ahora se convierte en lo que viene siendo X2. S1 deja de existir esta columna y la sustituimos por X2 en esta columna. Este es nuestro nuevo renglón pivote. Convertiremos con este renglón en 0 a los demás elementos de la columna de X2. Iniciamos con el menos 4, que es este de aquí. Multiplicamos por 4 al renglón pivote. Por consiguiente, tenemos las siguientes operaciones. Ahora lo sumamos con el renglón de la función objetiva, que es z, y el resultado nos dará nuestro renglón pivote objetivo. Ahora, para S2, tenemos que convertir el 0, que es el número que aparece en S2, lo multiplicamos por menos 1 al renglón pivote. Lo sumamos con el renglón S2. Tenemos nuestras operaciones. Y ahora el resultado de la suma es el nuevo renglón de S2. Básicamente sustituimos valores. El resultado de la nueva suma es el nuevo renglón de S2. Finalmente, para la columna de X1, como el número que se encuentra en la columna de X2, nuestra columna es esta, y el renglón de X1, que es esta, en nuestra intersección nos da que es 0, por lo cual pasa exactamente igual en nuestra tabla de interacción 2. Nuevamente es una regla. Si observamos que aún tenemos números negativos en nuestra función objetivo, tenemos que continuar con una siguiente interacción, que sería nuestra tercera interacción. Identificamos que si existe un número negativo. Como si existe un número negativo, elegimos el menor de ellos. En este caso es menos 1. En este caso, S3 entra a la base y determinamos cuál de las variables la abandonará. La nueva variable básica ingresará en aquella restricción que más limita su crecimiento en la primera restricción,
El número es negativo, por lo tanto no tiene límite de crecimiento. Básicamente son los mismos pasos que seguimos en las interacciones anteriores. Entonces tenemos que 6 entre 1 es 6. 8 entre 1 da 8. Por lo tanto, elegimos nuestro número más pequeño, que viene siendo el 6. Por lo tanto, sale S2 y entra nuestra columna de S3. Interacción 3. El número que se encuentra en la intersección entre S3 y S2 es 1. Este es nuestro renglón pivote. Y esta es nuestra nueva columna donde tenemos el número menos negativo. Por lo tanto, en nuestra intersección es 1. Pasaremos este renglón dividiéndolo entre 1. Y ahora convertiremos en ceros a los demás elementos de la columna S3, como anteriormente lo hicimos con la restricción anterior. Multiplicamos por 1 el renglón pivote y lo sumamos al renglón de la función objetivo. La suma de ambos nos dará nuestro nuevo renglón objetivo, por lo cual se encuentra en Z. Simplemente sustituimos los valores. Ahora multiplicamos por 2 al renglón pivote y lo sumaremos al renglón de la primera restricción. El resultado lo colocamos en el renglón de la primera restricción a X2. Que es esto de aquí. Finalmente, nos falta transformar en 0 la columna de S3. Multiplicamos por menos 1 al renglón pivote y lo sumamos a este renglón. De este lado tenemos las operaciones. Por lo tanto, simplemente sustituimos los valores que nos salgan en nuestras operaciones en nuestra tabla. Ahora, esta es nuestra intersección 3. Por lógica, sabemos que ya no necesitamos más interacciones para continuar resolviendo el problema. Les explicaré por qué. La manera de saber que hemos concluido el problema es que no queda ningún coeficiente negativo en la función objetivo. Esta es nuestra última interacción, la 3. Esta es nuestra función objetivo. Por lo tanto, no existe un número negativo, por lo cual terminamos con la resolución del problema. Entonces tenemos que nuestra solución, que x1 y 2x2 es igual a 16 y S3 es igual a 6. S1 y S2 no se encuentran en la base, por lo